Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 6, correspondiente al curso Elaboración y Presentación de Ejercicio Práctico Supervisado, sección sección A, que corresponden a ustedes el día de hoy. Hoy, día 23 de abril del año 2022, tenemos nuestra sexta reunión. Estamos a la mitad propiamente del contenido del curso. Solo nos quedan 4 sesiones para finalizar este apartado o estas clases propiamente. Haciendo una recapitulación hacia términos generales, lo que hemos abordado en las sesiones anteriores. En la clase número 1 vimos los diferentes tipos de trabajos académicos que se presentan en la universidad para poder graduarse. Recuerda, vimos lo que era un informe, un ensayo, un artículo científico, una monografía, una tesina y una tesis. En la sesión número 2 ya vimos propiamente cómo se elabora el anteproyecto o protocolo de EPS, y vimos también cómo se hace el diagnóstico para un EPS. En la sesión número 3 vimos el marco teórico o marco referencial. En la sesión número 4 vimos cómo se elabora el plan de acción para su EPS, y hace 22 días, porque tuvimos nuestra última clase, elaboramos el proceso, vimos el capítulo de lo que es la sistematización. Hoy nos corresponde propiamente abordar este capítulo. Aquí lo voy a abordar en términos generales. Aquí estoy utilizando 7 instructivos de 7 unidades académicas de parte de la Universidad de San Carlos, más 2 instructivos de universidades privadas, en este caso, Universidad Rafael Andívar y la Universidad UNIX, en el aspecto del voluntariado. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No voy a detallarme en el voluntariado determinado de cierta unidad académica, porque aquí hay de distintas unidades académicas, para la redundancia, y entonces no puedo abordar propiamente una área de voluntariado. Cada unidad académica depende del momento y depende de la circunstancia, así es como va a ser su proceso de voluntariado. Hay algunas unidades académicas y algunas universidades que elaboran el aspecto voluntariado en base a la situación política o a la situación económica o a la situación coyuntural que se esté pasando en el país. Por ejemplo, en algunas unidades académicas o algunas universidades, el aspecto voluntariado se hace, por ejemplo, para procesos eleccionarios, cuando haya elecciones, tanto para primera y segunda vuelta, pues en ese sentido. En otras, por algún tipo de desastre natural, hace unos 3, 4 años, cuando se dio la erupción del volcán de Fuego, pues algunas unidades académicas, algunas universidades dieron el aspecto del voluntariado para ir a ayudar a aquellas personas que tuvieron ese tipo de problema con la erupción del volcán. Y así, cuando haya inundaciones, cuando haya algún tipo de problema ambiental o problema ecológico, así es como se adecua. Solo existe una unidad académica que ya tiene predeterminado y ya tiene establecido la política para el voluntariado, que es en este caso la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que maneja el aspecto del voluntariado con lo que es la reforestación. Es la única que ya tiene manejado ese plan o esa sistematización de qué es lo que se debe de hacer. Por eso que vuelvo a repetir, no puedo abordar determinado aspecto del voluntariado, porque cada unidad maneja el enfoque según también su misión y visión que tengan ellos establecido, como también la propia universidad. Eso lo vamos a ver propiamente en el contenido de la sesión del día de hoy. Como hacemos previamente, tengo que darles una información para estar en completa armonía con lo del curso. Para aquellas personas que tienen acceso a la plataforma de Wedi, ahí se encuentra el mosaico que corresponde al día de hoy, que propiamente con la sesión, la presentación de PowerPoint y el material de apoyo. No es mucho el material de apoyo porque, como repito, el aspecto del voluntariado depende propiamente de su unidad académica. Hay unidades académicas, por ejemplo, veterinaria y psicología, que el aspecto del voluntariado lo tienen suspendido por la situación de la pandemia, pues, situación. Entonces, esa parte se obvia, pero no sé en qué situación se encontrarán ustedes, si están haciendo ya propiamente su EPS o lo van a hacer, y cuando les corresponda hacer propiamente su EPS, pues ya se regrese el aspecto de voluntariado. Eso ya dependerá propiamente de las circunstancias o de la política institucional de su unidad académica. Ojo en esto, el EPS se trabaja al mismo tiempo que el voluntariado, en ese sentido. Aquí requiere mucho el aspecto de planificación
y organización personal, que es lo que hemos venido hablando tanto en el plan de acción como en la sistematización. Esas etapas del proceso administrativo que usted está o que usted conoce propiamente. Entonces, ahí se encuentra en la plataforma de Wedi ese material de apoyo. Y también está otro mosaico donde dice tarea número 2. Esa tarea está habilitada desde el viernes de la semana pasada, o sea, el Viernes Santo. Tuvieron toda esta semana. No se preocupen, tienen todavía mañana domingo, tienen el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes de la otra semana para hacer esa tarea número 2. ¿Qué consiste? Ustedes van a elaborar 10 fichas, ya sea que lo hagan en Word, en Excel o en cualquier programa o procesador de texto, eso no importa, pues en ese sentido, donde ustedes van a hacer fichas bibliográficas, ya sea de libros, de revistas, o de periódicos, o de tesinas, o de tesis, o de cualquier trabajo académico que usted necesite para el desarrollo de su EPS. Yo lo que quiero ver es propiamente cómo hacen ustedes esas fichas bibliográficas. Ese tiene un valor de 25 puntos. Usted lo hacen, como digo, en Word, en Excel, en cualquier procesador de texto, y luego lo convierten a PDF, y el PDF es el que me van a mandar a través de la plataforma. Tiene un valor de 25 puntos, con eso llegamos a 75 puntos, solo pendientes del examen final. Y ya la otra semana les voy a indicar en qué momento va a estar habilitado su examen final. Recuerden que cualquier curso en la universidad se necesita hacer un examen final de evaluación. Pues no se preocupen, no se sugestionen, no entren en aquel pánico, en aquella histeria de que es un examen final y que nos va a complicar. Recuerden que este es un curso de actualización, es un curso de modernización, pero debo de cumplir ciertos procedimientos para el aspecto de la evaluación, que ese es propiamente el otro capítulo que vamos a ver la otra semana. Entonces, tienen toda esta semana para hacer. Solo les puedo habilitar esta semana porque la situación es esto. Habilito el examen final, que también solo va a ser una semana que va a estar habilitado, porque así más rápido hago los cuadros, más rápido los subo a la plataforma y más rápido les va a llegar su paquete o su diploma de participación en este curso. Entonces, tanto esta tarea como el examen final va a estar solo habilitado una semana. No puedo habilitarle más tiempo porque si no, nos atrasamos. Por mí no hay ningún problema, yo lo puedo habilitar 2-3 semanas, pero tengo que hacer los cuadros y al hacer los cuadros tengo que subirlos y recuérdese, quedan poco considerados también con el área, con las personas de cursos libres, porque no solo este curso lleva, no solo este curso se da, existen alrededor de 65 cursos libres, entonces hay que hacer los diplomas, pues, entonces más rápido ustedes elaboren sus trabajos, más rápido hago yo los cuadros, más rápido los subo a la plataforma y más rápido le llega su diploma, pues en ese sentido. No sé si hay alguna duda, alguna interrogante en este momento, mientras inicio con la sesión correspondiente al día de hoy. Hoy nos toca, como repito, ver el aspecto del voluntariado. Ese es el aspecto. La clase de hoy tal vez va a ser más rápida o va a ser más corta, porque, como les digo, yo lo vamos a ver desde el punto de vista generalizado. No puedo profundizar en un voluntariado determinado, porque depende de cada unidad académica. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta que ustedes quieran decir antes de iniciar la clase. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este aspecto del voluntariado. Lo vamos a ver, como digo, desde el punto de vista teórico, lo vamos a ver desde 3 enfoques. Desde el punto de vista el voluntariado como eje central de estudio, o sea, de cómo se hace en un EPS propiamente ese aspecto, cuáles son los pasos que usted debe de cumplir dentro de su EPS. Lo vamos a ver desde el punto de vista multiprofesional, o sea, en este caso, cómo usted va a poner en práctica esos conocimientos que le han servido o que le han enseñado, bien o mal, en la universidad, y que usted los tiene que ejecutar como parte esencial dentro de su EPS. Y lo vamos a ver desde el punto de vista holístico. Holístico significa que, a pesar de que la palabra voluntariado nos indica que es voluntad de uno propiamente hacer este aspecto, pero es obligatorio en ese sentido. Ahí vamos a ver esas esencias. Propiamente, el voluntariado se entiende más que todo como motivación personal o como motivación por hacer algo propiamente en ese sentido. El voluntariado, propiamente en Guatemala, se le ve como querer apoyar a esos grupos vulnerables, a esos grupos minoritarios que tienen algún tipo de problemas o de desventaja
hacia el resto de la población. Entre comillas, suena feo lo que voy a decir ahorita, pero supuestamente, entre comillas, esos grupos normales que somos, pues en ese sentido. Pero existen otros grupos vulnerables que tienen cierta desventaja en el aspecto cultural o en el aspecto político o económico en el entorno social donde estamos nosotros o formamos parte de ese grupo. Entonces, propiamente el voluntariado se va a entender como una expresión propia de servicio, una expresión de solidaridad, una expresión propiamente de empatía a esas personas. Recuérdense que nosotros somos un grupo privilegiado. Propiamente somos ese 0.1 o ese 1% de la población general de Guatemala que estamos a estas alturas, que estamos a punto de graduarnos o que ya nos graduamos a nivel universitario, porque también en las maestrías se hace voluntariado, es decir, estar al servicio propiamente de esos grupos. Entonces, es donde nosotros vamos a hacer un trabajo de solidaridad. Depende propiamente de nuestra universidad o depende de nuestra facultad cuál va a ser ese tipo de trabajo que nosotros vamos a llevar en ese sentido. Entonces, el voluntariado en sí es propiamente es hacer acciones o promover algún tipo de actividad para ayudar a personas o a grupos en desventaja. Recuérdense, como lo decimos, somos 16 millones de habitantes. Nosotros conformamos ese 1% que estamos a punto de graduarnos. Si somos de la San Carlos, pues tenemos digamos, el apoyo de que la población nos está pagando nuestros estudios, pero nosotros de alguna forma debemos de compensar y ser agradecidos propiamente con esta población o con este país que nos ha pagado esos estudios. Entonces la forma es hacer ese tipo de actividades, ese tipo de voluntariado en ese aspecto. El voluntariado propiamente es una acción, valga la redundancia, voluntaria del individuo, donde va a poner en práctica propiamente un ejercicio solidario de ayudar. Claro, aquí entra mucho la mentalidad de la persona. Hay personas que cuando están haciendo su EPS, pues hay dos tipos de personas. Uno, que hacen el EPS o hacen el voluntariado por compromiso. Es que tengo que hacerlo porque si no, no me gradúo. A ver qué hago, pues propiamente. O solo lo hacen por salir del paso, pues en ese sentido. Eso ya depende de cada idiosincrasia de cada uno de ustedes o de cada persona. Y hay otras personas que el voluntariado sí lo ven como un aspecto indispensable, como un aspecto propiamente que va a mostrar o va de alguna forma a prolongar ese conocimiento que se tiene. Porque ojo en eso también, aquí usted puede aprender muchas cosas en ese sentido. Usted va a ayudar a las personas, pero va a aprender o va a conocer una realidad que tal vez usted no la conocía, pues en ese sentido. Tiene que ver mucho con la misión y la visión de la universidad porque es el enfoque que le van a dar al voluntariado. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos a manejar el aspecto de la Universidad Francisco Marroquín. El aspecto de la Universidad Francisco Marroquín, su misión y visión es desde el punto de vista empresarial. Entonces, el voluntariado va en aspectos de dirigencia o aspectos de dirección o administración de personal o administración de empresas, pues en ese sentido. Aquí se maneja mucho los aspectos de ser un voluntariado con personas emprendedoras, pues en ese sentido, en el cual se le va a ayudar a que estas personas emprendan un negocio o emprendan un servicio, más ahora por la situación de la pandemia en que nos encontramos, pero se les va a dar ciertos aspectos o ciertas estrategias para poder poner en práctica ese negocio. Pero también la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias Económicas, manejan los aspectos de emprendimiento. Hay diplomados y existen algún tipo de capacitaciones para poder hacer esos aspectos de enseñanza, que es lo que en ingeniería se conoce como la segunda fase. Ingeniería está el marco teórico, está el proceso de trabajo propiamente del EPS y está el aspecto de la docencia. Esto sería propiamente ese voluntariado que se está haciendo. Son esas acciones propiamente que me van a identificar como persona propiamente a través de ciertas dinámicas o ciertas relaciones con la comunidad o con la institución en el cual voy a poner en práctica ese enfoque, ojo, ese enfoque social humanístico que yo quiero transmitir o que quiero profundizar, dependiendo también, como repito, de la misión y visión de la universidad, como la misión y la visión que tenga la unidad académica en ese sentido. En algunas unidades académicas se le da mucha la importancia a ese voluntariado, porque es donde se va a ver realmente qué tipo de profesional o qué tipo de personas vamos a ser nosotros. El voluntariado en sí es una cualidad propiamente.
donde se trata de que usted sea solidario. Agradezca, ojo en esto, agradezca. Bueno, si usted cree en Dios, pues primero agradezca a Dios o agradezca al destino, si usted quiere verlo en ese sentido, de que está en este nivel, que está a punto de graduarse, que tiene este tipo de conocimientos que le va a permitir de alguna forma poder ampliar o poder estar con nuevo conocimiento al servicio de esos grupos. En ese sentido. El voluntariado propiamente ha sufrido cambios a lo largo del proceso histórico que se ha desarrollado. El voluntariado se ha venido manejando desde los años 60 o de los años 70 en las universidades. Voy a empezar ahorita con la Universidad de San Carlos. En los años 60 y 70 ya se venía manejando el voluntariado. En los años 70 y 80, este voluntariado, a principios de los 90, era muy difícil de hacerlo por la situación del conflicto armado en que nos encontrábamos. Si de por sí hacer un EPS era muy conflictivo en ciertas comunidades o en ciertas regiones, ya estar al servicio propiamente o hacer un aspecto de solidaridad a esos grupos vulnerables podía ocasionarnos algún tipo de problemas hasta de nuestra propia vida, pues en ese sentido, porque se nos podía acusar de comunista o de guerrillero por parte de algunas autoridades militares o autoridades civiles que miraban estos aspectos del voluntariado como ir a cambiar mentalidades o cambiar algunos aspectos en esa situación. Tras la firma de los acuerdos de paz, pues este voluntariado pues fue perdiendo vigencia porque el estudiante todavía tenía miedo. En los años del 96 al 2000 propiamente el voluntariado todavía no se había enfocado mucho a como se conoce actualmente por el temor o por ser esa generación que acabábamos de salir propiamente de un conflicto en situación. Pero a raíz del 2000 al 2010, ya se le fue dando por cada unidad y por cada institución un carácter distintivo para poder de alguna forma presentar ese tipo de estrategias o esas características integradoras del conocimiento a la realidad, que es lo que hemos venido trabajando a lo largo de este curso. Recuérdese, la universidad nos prepara muy bien teóricamente, pero a veces nos hace falta esa práctica en ese sentido, o conocer ese entorno. Nosotros formamos parte de un país multicultural y multilingüe en ese sentido, y debemos de tener una mentalidad abierta y debemos de entender que hay personas que están en desventaja, pues. O sea, puede ser que nosotros seamos personas pobres, pero hay personas que están en extrema pobreza todavía, pues, o suma extrema pobreza. Pues. Entonces, pues que nosotros nos debemos de sentir privilegiados en hacer ese aspecto. Como también hay grupos que han sido aislados o grupos que de alguna forma se han, por la misma comunidad, se han distanciado propiamente o se han visto perjudicados por sus tipos de vinculación o por las mentalidades que nosotros manejamos, como por ejemplo podrían ser los grupos de la comunidad LGTBG, en el cual todavía estamos en un aspecto machista o en el aspecto de que ese grupo o esas personas raras, como así se les dice, probablemente pues si yo los ayudo, me van a pegar el VIH, pues son las mentalidades que se tienen, como hay otros grupos también que han sido de alguna forma aislados por la misma comunidad, en ese sentido. Que eso vamos a ver más adelante, cuáles son esos ejes o temáticas que se abordan a lo largo del voluntariado. Entonces, el voluntariado propiamente consiste en ser un agente de cambio, un agente de transformación, principalmente para hacer fructífero el entorno social. Recuérdense, nosotros formamos parte de una comunidad, nos guste o no nos guste formar parte de este entorno social, pero mientras estemos en esta comunidad, pues tenemos que ser fructíferos, tenemos que ser de alguna forma comprometidos en base ética a ayudar a los demás. Repito, depende de la mentalidad que cada persona tenga. Habrán algunos que van a decir, yo solo lo voy a hacer por salir del paso. Y como profesionales nunca van a poder tener esa idea de querer ayudar a los demás. Como hay otras personas que sus mismos principios, sus mismos valores que se les han transmitido a lo largo de su educación en el hogar, han permitido de alguna forma ver esto como parte importante de su vida. No lo ven como un trabajo. En este caso, pues el voluntariado, ojo, es ad honorem. Es decir, el EPS me lo podrán pagar, dependiendo si estoy en una institución o en una comunidad y tiene política la institución o la comunidad de darme algún tipo de pago por el EPS, pues eso será aparte, pues, pero el voluntariado no, porque aquí es el trabajo entre la unidad académica con las personas que están haciendo el EPS, pues, en ese sentido. También el voluntariado propiamente
contempla propiamente la relación que exista, en este caso, con las políticas públicas, en este caso, las acciones que determinado gobierno o determinado gobierno, ya sea local, o gobierno regional o gobierno nacional, se esté llevando, y los aspectos de la academia. En este caso, existen alianzas entre una institución pública o privada con la unidad académica o con la universidad, como podría ser en este caso, por ejemplo, cuando hay en los procesos eleccionarios, pues que la universidad forma parte de los observadores electorales y hacen una alianza con el Tribunal Supremo Electoral, en el cual los estudiantes van a ser parte importante de ser observadores en una mesa receptora o en un centro de votación. O dependiendo la política que se maneje, por ejemplo, si yo voy a estar en una institución privada, pues va a ser el enfoque que le vayamos a dar propiamente, o esa alianza estratégica que exista entre esa empresa y la universidad. Por ejemplo, podría ser, en este caso, voy a poner un ejemplo, Cemento Novela con el aspecto de reforestación, con la Universidad de San Carlos, con la Facultad de Humanidades por el aspecto de voluntariado de reforestación. Ahí serán las alianzas que ellos manejarán. Esto propiamente, aquí yo dependo de esas estrategias que mi unidad académica me determine. Eso va a ser el voluntariado. Hay universidades privadas que el aspecto del voluntariado lo dejan a libre albedrío. ¿Qué significa? Que en algunas universidades, pues usted va a prestar un servicio social según usted lo encuentre. Pues aquí también el voluntariado lleva una planificación, lleva un plan, propiamente un protocolo para presentarlo tanto a sus autoridades como presentarlo al lugar donde usted lo va a hacer propiamente. Ojo en ese sentido, requiere planificación, requiere un plan de acción también. Este tipo de trabajo propiamente está determinado a 1 o 2 semanas, o sea, no es muy extenso ese voluntariado, porque recuerde que su esencia propiamente de usted, su EPS, es esos 3, 6 o 10 meses que usted está trabajando en un lugar determinado. Entonces, actualmente el voluntariado se ve de dos tendencias: lo que es la prestación de un servicio de bienestar o de participación, tanto a nivel individual o a nivel colectivo, propiamente, como desde el punto de vista del desarrollo cívico. Aquí entran los aspectos de identificación ante esos grupos vulnerables, lo que mencionábamos anteriormente. Usted puede, su EPS puede estar enfocado hacia prestación de un servicio cívico, como podría ser, por ejemplo, la creación de políticas públicas dentro de una municipalidad, o para prestación de personas con discapacidad, ya sea personas minusválidas o personas de la tercera o cuarta edad, o mujeres o niños, o personas migrantes, o la situación que se está dando en los aspectos. Como ahora por los aspectos del voluntariado, pues en algunas universidades, por ejemplo, en la Rafael Andívar o en la Universidad Mariano Galvez, el voluntariado se ha dado en el aspecto de colaborar con aquellas personas que están siendo aisladas, ojo, en ese sentido, por una enfermedad o por un virus que tarde o temprano nos va a dar a todos. En este caso, el caso del COVID, pues en ese sentido. Hay comunidades, hay muchas regiones en Guatemala que todavía las personas no creen en este tipo de enfermedad, o de alguna forma ven a estas personas que se enferman como raros, como bichos, por decirlo de alguna forma. Entonces, una política puede ser propiamente que su voluntariado sea de causar algún tipo de empatía dentro de estas comunidades. Ojo también en esto. Aquí depende mucho también si la comunidad quiere, pues, en ese sentido. O sea, ayúdame que yo te ayudaré, pues en ese sentido. Pero para ayudarte tienes que dejar que te ayude, pues en ese sentido. O sea, si no me quiere, si en esa comunidad no me acepta, pues tampoco lo voy a hacer a la fuerza, pues en ese sentido. Ese es el aspecto holístico, que se trata de que propiamente mis acciones estén involucradas en un tipo de movimiento social, siempre y cuando la comunidad lo desee, porque hay lugares en el cual las personas están reacias o necias a algún tipo de apoyo. Pues se recordarán hace unos 3, 4 meses cuando hubo un proceso o algún problema con una vacunación en determinado lugar de un departamento de Alta Verapaz, pues, en este sentido, en el cual la gente, a través de líderes mal informados, indicaban de que esa vacuna pues me iba a dar problemas, cuando sabemos que eso no sucede. Pues en ese sentido no vamos a entrar a discutir eso, porque eso es otro tema. Pues en ese sentido. Entonces, el voluntariado en sí, la característica es que tiene propiamente de ser propiamente de servicio, de ser solidario, de hacer esa acción voluntaria, de querer prestar ese servicio. Me tiene que nacer a mí propiamente, me tiene que gustar, me tiene que apasionar. Repito,
Demos gracias a Dios que nosotros estamos en esta ventaja de estar en este nivel que estamos a punto de graduar. Somos ese 1% de la población. Muchos pues se quedan solo con, la gran mayoría pues no saben leer y escribir en Guatemala. Un porcentaje se quedan con el sexto primaria, otros logran sacar su tercero básico, un grupo pequeño pues se gradúan a nivel medio y ese grupo pequeño de esas personas pues algunos emprenden un viaje hacia otras latitudes por la situación en que nos encontramos. Y algunos que ingresan a la universidad pues no logran terminar su carrera. Pues, entonces somos ese 1% o ese 0.1% de personas que tenemos esa ventaja en ese sentido. Entonces, propiamente nuestro voluntariado o nuestro tipo de acción que vayamos a hacer va a estar encaminado hacia la prestación de servicio o hacia la participación dentro de la comunidad, basado en el problema que nosotros estemos estudiando. Algunos EPS propiamente enfocan propiamente el tipo de voluntariado al trabajo del mismo estudiante. Eso sucede, por ejemplo, en las universidades privadas, en el cual, si mi EPS está enfocado a procesos de administración, pues mi voluntariado va a ser en aspectos de administración, lo que decíamos en el Francisco Marroquín, en aspectos de emprendimiento o en otro tipo de trabajos en ese sentido. A veces el aspecto del voluntariado también establece ciertos niveles de complejidad. ¿Qué significa? Que hay ciertos elementos que debemos de tomarlos en cuenta, en este caso, como puede ser propiamente las alianzas que existan entre la institución pública y privada, las alianzas que existan entre la comunidad y la universidad y propiamente la participación del estudiante. Es que también sucede algo, que a veces los estudiantes hacen mal el voluntariado y la comunidad o el lugar donde se hizo ese tipo de trabajo cierran las puertas para otras personas. Es lo que hemos dicho. Cuando usted haga su EPS o haga su aspecto voluntariado, deje puertas abiertas, porque hay necesidad de que otras personas que vengan atrás de usted hagan eso, pues en ese sentido. Por eso volvemos a decir, la solidaridad, la empatía, no solo lo piense usted por salir del paso, porque hay gente que viene atrás de usted y agradezca también a personas que le dejaron abiertas las puertas para que su voluntariado usted lo pueda realizar en ese aspecto. Entonces, el voluntariado en sí propiamente afina varios aspectos o varias situaciones que se van dando dependiendo del momento coyuntural o dependiendo propiamente de esa participación que usted vaya a desarrollar en ese sentido. ¿Cuáles son las fases propiamente que va a llevar ese aspecto del voluntariado? Repito, aquí estoy utilizando 7 instructivos o 7 aspectos de voluntariado de lo que son las ingeniería, económicas, derecho, trabajo social, humanidades, humanidades veterinaria y se me fue la otra. Propiamente, donde estamos a través de siete unidades académicas, donde estamos viendo esos procesos o esas fases que usted debe de manejar para el cumplimiento. Aquí vamos a ver así en términos generales, repito, depende de su unidad académica el proceso propiamente. Primera fase es que usted tiene que inscribirse en el aspecto de voluntariado, o sea, tiene que llevar ese proceso, o sea, tiene que informarle a las autoridades que está presto al servicio de los demás en ese sentido. La misma unidad académica va a hacer ese proceso de convocatoria en ese momento. Por ejemplo, Humanidades hace ese proceso de convocatoria en la época lluviosa, porque ellos necesitan que la reforestación sea en época lluviosa, pues en ese sentido. No lo van a estar haciendo en los meses de noviembre, abril, cuando es época seca, pues, para que usted vaya a plantar un árbol, porque entonces no se va a cumplir el verdadero propósito, pues en ese sentido. Igual, dependiendo el momento coyuntural que se esté dando. Voy a poner un ejemplo. Digamos, ahorita hubo una inundación en tantos departamentos, o así como cuando fue el huracán Mish o fue la tormenta Stam propiamente, entonces los estudiantes universitarios, no importa de qué universidad, iban a prestar ese servicio. O cuando hay algún tipo de deslave o algún tipo de problema coyuntural por un fenómeno que se presente, como fue la erupción del volcán de Fuego. Luego la segunda fase es el proceso de inducción. O sea, que en este caso, pues me tienen que indicar cómo hacer el voluntariado. Pues ya me van a dar una capacitación, eso es lógico, pues en el sentido. Por ejemplo, en el aspecto de humanidades, el aspecto de reforestación, pues me tienen que enseñar cómo hacer una plantación de árboles. Pues no se trata solo de agarrar una plantita y hacer un agujero y rellenar nuevamente y ahí terminó todo el proceso.
sea, debo de cumplir un proceso de enseñanza, un proceso de preparación y de reconocimiento. En este caso, pues, debo de buscar el terreno, debo de buscar un terreno adecuado y que la plantación de los árboles sean propiamente plantaciones adecuadas al lugar, porque no voy a sembrar plantas endémicas o un tipo de árbol que no sea de la comunidad, que no sea de ese lugar propiamente, porque si no puede causar otro tipo de daño, pues en ese sentido. También debo de saber qué medidas va a tener ese agujero, porque no solo es de crear un agujero ahí, no voy a hacer un agujero de 5 metros de fondo para poder crear una plantita, pues en ese sentido. O sea, debo de manejar ciertos aspectos. Para eso sirve el curso de inducción y el curso de reconocimiento, que eso, repito, va basado en la canalización que su unidad académica maneje. También, dependiendo de la actividad, ya sea de educación ambiental o ecológica o social o laboral o administrativa, así va a ser propiamente esa fase de inducción. También va a llevar un control y una supervisión. En este caso, pues va a haber una institución que solicita el apoyo de estudiantes universitarios, no importa de qué universidad sea, porque así va a ser el trabajo que se va a hacer en ese lugar propiamente. Eso significa que va a haber una persona que me va a controlar o un grupo de personas que me van a orientar para o supervisar que realmente esté cumpliendo ese proceso. Porque también aquí debo de presentar un informe de ese aspecto del voluntariado. O sea, debo de informar, para la redundancia, qué fue lo que hice, pues, en ese sentido. No es solo de, ya hice mi proceso de voluntariado y ahí se acabó. Todas estas fases son complementarias, o sea, debo de cumplirlas según el orden que me vaya pidiendo mi unidad académica o me pida mi universidad, pues en ese sentido. Por lógica, primero tengo que registrarme, luego hacer el proceso de inducción, luego hacer propiamente el voluntariado y por último el informe. O sea, no voy a hacer cosas como yo quiera hacer, pues, debo tener un plan de acción, debo tener una sistematización en ese sentido. Sobre esa base, pues la supervisión del voluntariado, dependiendo de su unidad académica o su universidad, tiene este proceso. Primero, pues existe un cronograma o una calendarización. Repito, su unidad académica les va a decir en qué momento se hace ese voluntariado. Tiene que coincidir, ojo, en este caso, con ese plan sistemático o ese plan de acción que usted lleva. Recuérdense, no estoy diciendo que durante 1 o 2 semanas usted suspenda el EPS, no es eso. Va de la mano, pues va vinculado. Pero aquí requiere otro poco de tiempo en ese sentido para hacer el EPS o hacer el aspecto de voluntariado. Recuérdense, yo estoy trabajando mi EPS, estoy haciendo ese proceso de actividades dentro de las etapas, pero no significa que durante 2 semanas no lo voy a hacer. Le voy a informar también a mis autoridades o a mis jefes de la institución o de la comunidad que tales días tengo que ir a hacer el voluntariado. Pues es 1, 2 o 3 días, pues, probablemente. No es un mes, no son 2 meses. O sea, que muchas personas confunden eso. Voy a hacer el voluntariado entre 2 meses. No, es durante 1 semana o 2 semanas que se va a estar haciendo. Pero hay que hacer planificación, hay que hacer una calendarización. Se necesita que el estudiante participe mínimo el 90% de las actividades. Por eso va a haber una hoja de control, va a haber una asistencia propiamente donde se va a ver que usted haya cumplido con cada una de las fases que vimos anteriormente y que usted desarrolle propiamente ese proceso. Recuérdense, hay actividades, por ejemplo, cuando son procesos seleccionarios, pues en este caso hay un proceso de capacitación que sería unos días antes de las elecciones para que le indique al Tribunal Supremo Electoral cuáles son las funciones que va a hacer un observador, qué es lo que usted debe hacer y no debe de hacer en un centro de votación. Y en este caso, pues el voluntariado va a ser va a ser 1 o 2 días, dependiendo si es primera o segunda vuelta, pues en ese sentido, en ese aspecto. Si la primera vuelta está programado para el 24 de mayo, por ejemplo, una fecha, y ese día, pues, el candidato obtuvo el 50% más 1 de los votos, pues solo hay necesidad de una vuelta. Entonces, ahí se cumplió todo su proceso de voluntariado. Pero si hay una segunda vuelta, entonces equivale a que tengo que tener otro día en el cual está programado. Por ejemplo, podría ser el 14 de agosto para la segunda vuelta. Tercero, hay una evaluación. Ojo, va a haber un catedrático o va a haber un supervisor que me va a evaluar el proceso de voluntariado. Pues no es que me vayan a hacer un examen, pues en ese sentido, sino que va a haber una persona que va a estar supervisando que haya cumplido propiamente ese proceso.
En este caso, como vieron anteriormente, pues un proceso podría ser a través de una grabación o a través de fotografías que vean que yo hice el trabajo, pues en ese sentido, o que hicimos ese aspecto de voluntariado, porque si no cualquiera va a decir, yo lo hice de tal forma y tal forma, pero no existen las pruebas, pues en ese sentido. Entonces, esa evaluación va a ser por parte ya sea del catedrático encargado de voluntariado o el supervisor o la persona encargada de esa institución o de esa empresa. Y por último, pues me van a dar una emisión o una certificación, el famoso finiquito, propiamente donde esa institución o esa empresa constató de que yo hice ese voluntariado. Eso lo debo de adjuntar tanto a mi informe final como lo debo de adjuntar a mi expediente de mi EPS que cumplí ese proceso propiamente del voluntariado en sí. Sumado a todo eso, pues con todas esas fases que propiamente vamos a ver cuáles son los procesos o cuáles son los tipos de trabajo que se manejan en las universidades. Como digo, voy a mencionar las características de la Universidad de San Carlos y voy a agregar la de la Universidad UNIX y la Universidad Rafael Landívar en el aspecto del voluntariado, así en términos generales. Entonces, ese proceso propiamente son los niveles de intervención o son propiamente los niveles del trabajo que se va a hacer. En la Universidad de San Carlos de Guatemala existe un programa de voluntariado. Ojo en esto. No necesariamente porque yo estoy haciendo un EPS significa que ahí es donde voy a hacer el voluntariado. Puedo ser un colaborador, ahí se conoce el Volusac, que es un programa de voluntariado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde cualquier persona, estudiante, no importa en qué semestre vaya, o profesional, va a prestar durante un tiempo los servicios de gratitud, en este caso, al servicio de la comunidad. Entonces, usted tendría que abocarse a Volusac propiamente para ver en qué puede ayudar. Pero repito, esto ya depende de la mentalidad de cada persona. Entonces, el voluntariado propiamente se trata de promover o se trata de ejecutar o impulsar propiamente ese movimiento social espontáneo, pero planificado propiamente de causar algún tipo de interés a esos grupos minusválidos. ¿Cuáles son los ejes que se manejan propiamente? Aquí ya depende de su unidad académica. Por ejemplo, hay campañas de salud, eso se maneja mucho en el área de veterinaria o en el área de odontología, donde se va a causar algún tipo de campaña por ejemplo, de prevención de enfermedades o campañas o veterinaria, por ejemplo, campañas de esterilización hacia las mascotas, pues en ese sentido, o algún tipo de prevención para algún tipo de enfermedad. Esto se maneja mucho ahora en medicina, por ejemplo, la Rafael Landívar lo está manejando en la prevención de lo que es el COVID, pues en esa situación, porque, como les digo, hay personas que como que se les están bajando la guardia en ese sentido, como que ya el hecho de que nos hayan dicho que nos van a quitar ciertos aspectos de prevención no significa que ya no vayamos a cuidarnos, pues en ese sentido. Hay personas que se les olvidó la mascarilla, se les olvidó el aspecto de lavado de manos, pues en ese sentido nosotros debemos estar recordando. O sea, recuérdense, el virus va a estar aquí, pues no, el virus no se va a ir, pues en ese sentido, pero nosotros debemos de prevenir. Son aspectos de campaña de prevención, aspectos de la salud. En el aspecto de la mujer, eso se maneja mucho en el área de trabajo social, en el aspecto del área de historia. Recuerden que la mujer, se lo digo con todo respeto a las compañeras, pues sufren 3 procesos de discriminación. Por el hecho de ser mujer, por el hecho propiamente de ser un grupo vulnerable y más allá de eso le agregamos que es un grupo de una comunidad maya o de una comunidad garífona o una comunidad chinca, pues sufren ese proceso de discriminación. Lamentablemente, pues en la sociedad guatemalteca a la mujer, se lo digo con todo respeto, no estoy ofendiendo a nadie, pero es la realidad guatemalteca. La mujer se ve como un aparato reproductivo o un aparato solo para tener hijos, pues en ese sentido. Entonces, preferible que la mujer esté en la casa y con una pata quebrada para que no salga, pues la mujer tiene que estar propiamente lavando trastes o en la cocina o atendiendo a los hijos, y es el hombre el que tiene que ir a fajarse. Son las mentalidades que se tienen, pues, y eso es lo que se trata de propiamente de contrarrestar ese tipo de mentalidades. Erradas o no estamos discutiendo. Como también en algunas comunidades, ojo en ese sentido, en algunas comunidades mayas, pero también en comunidades ladinas existe el famoso dote, en el cual yo voy a intercambiar a mi pareja por una libra de azúcar, por un quintal de maíz o por una vaquita o por un ternero. Pues son las mentalidades que se tienen. Ojo en ese sentido, no necesariamente solo es en las comunidades mayas, hay comunidades latinas que hacen eso y hay aún personas, ojo, que ya están graduadas en la universidad y todavía hacen ese intercambio de mujeres en ese sentido. Por ejemplo, hay comunidades, en este caso,
voy a mencionar un grupo de una comunidad, digamos en este caso, grupos que se catalogan como de sangre azul, por decirlo de una forma, o grupos de alguna forma que se casan entre parientes para no contaminar la sangre. Así es la mentalidad que se tiene, pues en ese sentido. Son grupos económicamente, lo que se conoce como la oligarquía guatemalteca, en este caso, donde pues no van a permitir que un plebeyo, por decirlo de alguna forma, se venga a casar con alguien de sangre azul. Pues eso se maneja mucho también en otras sociedades, en el cual la realeza no se va a casar con un plebeyo, pues en ese sentido. Pero en este caso, en Guatemala, la mujer es visto como un grupo vulnerable, un grupo discriminado. También están las comunidades, en este caso las comunidades lingüísticas, esos grupos mayas, o esos grupos chincas, o esos grupos garífonos. Como también pueden haber comunidades o grupos en el cual se han aislado propiamente. La mentalidad, por ejemplo, hay muchas comunidades, no voy a mencionar lugares, pero en el cual, por ejemplo, la situación del COVID que está ahorita, en el cual, pues, una persona que entre comillas, se enfermó o se contagió de este virus, pues es un raro, es un fenómeno, es un bicho. Entonces, hay que sacarlo de la comunidad. Todavía hay muchas comunidades donde las personas que de alguna forma se han enfermado por el COVID son aisladas o son separadas propiamente de la comunidad y ya no se las recibe, pues, en ese sentido. Como también podría ser en aspectos de la comunidad dar algún tipo de capacitación o algún tipo de instrucción para el aspecto de lo que se conoce como el derecho consuetudinario. En algunas comunidades, propiamente, solo por una acusación que a veces no tiene base legal o no tiene las pruebas suficientes, pues a esta persona se le puede dar latigazos o se le puede expulsar de la comunidad. No hubo un debido proceso, simplemente fue por una acusación de alguien, pues, pero a veces las personas se dejan llevar por esas acusaciones en ese sentido. Está también en los procesos de personas con discapacidad, de las personas que tengan algún tipo de discapacidad visual, auditiva o locomotiva, pues en el sentido. Usted sabe que personas que van en silla de ruedas, por ejemplo, tienen ciertos problemas al poder ingresar a ciertos edificios. La Universidad de San Carlos de Guatemala y otras universidades ya han creado rampas, algún tipo de servicio propiamente para ayudar a estas personas. Forma parte de la comunidad. No significa que porque yo tengo una silla de ruedas soy una persona distinta, soy una persona rara. Pues no, aquí todos tenemos la misma capacidad intelectual y la misma capacidad y todos ante la ley somos reconocidos como miembros de esta comunidad guatemalteca. Y si lo queremos desde el punto de vista religioso, pues todos somos hijos de Dios. Pues, en ese sentido. El hecho de que yo tenga algún problema de discapacidad no significa que me vaya a aislar, pues, en ese sentido, ya sea capacidad visual, auditiva o de transporte. Por ejemplo, hay algún tipo de campaña sería la concientización para las personas que utilizan algún tipo de lazarillo propiamente para poder ingresar o poder transportarse en determinado lugar, los famosos perros, por decirlo de alguna forma. Pero en algunos centros comerciales o en algunos restaurantes, ese perro o ese chucho, como se le dice así propiamente, no es recibido. Entonces, si no es recibido, pues no se puede recibir a la persona. Todavía existe esa mentalidad de que ese chucho es chuco, por decirlo de alguna forma, o trae pulgas, por decirlo de alguna forma, cuando sabemos de las personas que es un implemento para que la persona pueda transportarse o la persona pueda de alguna forma desenvolverse normalmente dentro de una comunidad. También existen los grupos o los procesos de niñez y adolescencia. En este caso, pues el voluntariado se trataría de ayudar a los niños, por ejemplo, en el área de derecho, ir a trabajar a lo que sería gaviotas, por ejemplo, de una forma donde ayudar a estas personas, siempre y cuando estas personas lo quieran, para poder ayudarles a crear algún tipo de oficio, para que puedan abandonar lo más pronto posible esos grupos fuera de la ley o esos grupos que les están ocasionando algún tipo de problemas. O en el caso de las niñas, por ejemplo, el voluntariado podría ser en el área de medicina o en el área propiamente, aquellos grupos que se trabajan con el grupo rotario, por decir, aquel labio lapodino, por decirlo de alguna forma, para poder, o algún tipo de problema que se den dentro de alguna institución. O, por ejemplo, en alguna, por ejemplo, psicología o el área de trabajo social, su voluntariado a veces se enfoca, por ejemplo, en ir a los hospitales propiamente a prestar algún tipo de servicio de apoyo psicológico, por ejemplo, a los niños que han sufrido algún tipo de quemadura, por ejemplo, para las fiestas de fin de año, en ese sentido o algún tipo de situación que se manifieste. Lo que vimos anteriormente con la situación del volcán de fuego, propiamente pues habían estudiantes de psicología que prestaban un tipo de ayuda a los niños que habían perdido a sus padres o habían perdido propiamente todo dentro de su comunidad, como a las mismas personas, pues en ese sentido.
Luego tenemos pues a las personas de la tercera edad o cuarta edad. En ese sentido, recuerden que aquí ya lamentablemente pues personas arriba de los 30 años pues ya somos raros, pues, ya no somos personas que podamos prestar un servicio laboral, pues o sea, si tenemos más de 30 años ya no servimos. Es la mentalidad que tienen algunos empresarios, pues, y eso es a través del voluntariado que se está cambiando ese tipo de mentalidad, como en algunas empresas de reclutación, en ese sentido. Recuerden que ahora sufrimos discriminación por la edad y todavía le agregamos la discriminación por el lugar donde vivimos. O sea, si vivimos en la zona 18, pues somos maderos, o por el hecho de los tatuajes en ese sentido. El hecho de que yo cargue un tatuaje no significa que sea madero, pues en ese sentido. Ahora, pues la situación que se da en El Salvador, propiamente ha ocasionado que algunas personas discriminen a X porque se tenga un tatuaje, tal vez tengo una florecita o tengo una estrella dentro de mi brazo o en alguna parte de mi cuerpo y dicen que soy madero. Pues esa es la mentalidad que hay que ir cambiando. O sea, no hay que confundir tatuajes con aspectos de comunicación que utilizan estos grupos o fuera de la ley, pues, en ese sentido. Luego están los grupos vulnerables, que en este caso serían los grupos LGBTG o LGBTI o LGBTIQ. LGBTB es lesbianas, gay, bisexuales y transexuales. El otro es lesbianas, gay, bisexuales, transexuales e intersexuales, pues en ese sentido. Bueno, la Q se las debo, ahorita me voy a acordar qué significa la Q. En este sentido, es donde ellos propiamente, ojo en este sentido, por favor, aquí es de mentalidad abierta, aquí es de respeto, aquí es de tolerancia, en este sentido, donde ellos, su mentalidad no responde al cuerpo donde están, propiamente. Esa es una forma en que ellos lo ven. Pero yo como ciudadano, como propiamente como parte de esta comunidad, debo de aprender y de respetar esa forma de idiosincrasia propiamente que ellos tienen. No debo de juzgar, porque nadie debe de juzgar a otro propiamente en ese sentido. Forman parte de la comunidad, forman parte del entorno. Nos guste o no nos guste, pero forman parte del entorno. Pero yo no los puedo aislar. Yo no puedo decir, es que mi vecino es gay y vive a la par mía y me va a pegar el SIDA. Es otra cosa en esa situación. Además, por ejemplo, el VIH usted lo va a contraer por una relación sexogenital. Pues hay otras formas en cuales usted puede contraer el virus del VIH. Pues, pero eso lleva enseñanza, eso lleva el proceso de capacitación, que eso puede ser aspectos de voluntariado. Entonces, los estilos propiamente van enfocados propiamente a esos grupos de vulnerabilidad, propiamente en los que se encuentran. Propiamente vamos a entender como grupo vulnerable a toda aquella persona o a todos aquellos grupos que están en desventaja hacia la comunidad en general, propiamente. Están en situación de riesgo o de desventaja propiamente. O sea, nosotros podemos ser pobres, pero hay personas que son pobres o sumamente pobres o extremadamente pobres, por decirlo de una forma. O hay grupos que han tenido algún tipo de vulnerabilidad o han tenido algún tipo de esfuerzo, no porque ellos lo hayan querido, sino que por las situaciones se han presentado. Una persona que sufrió un accidente de trabajo o un accidente propiamente de parálisis, no es porque lo haya buscado, pues en ese sentido. Eso es parte de la mentalidad que nosotros debemos de aprender. En el caso de las mujeres, pues propiamente la vulnerabilidad se respeta por el aspecto de la violencia, en ese sentido. Esa violencia puede ser física, psicológica o económica, en ese sentido. Y nosotros, como parte de un grupo, pues debemos de apoyar a este grupo de mujeres. O en el caso de los niños, cuando se da el famoso acoso, ya sea el bullying o el acoso cibernético o el acoso que se puede dar en una comunidad laboral, pues en esa situación. Lo que mencionábamos en la comunidad LGTBG, que propiamente es donde son grupos que están en vulnerabilidad por la misma situación de mentalidad, la misma situación en que nos encontramos, ese machismo propiamente que nos han inculcado a lo largo del tiempo. Cuesta, pues en ese sentido, propiamente. En el caso de los migrantes, pues Guatemala es un país, perdón por la palabra México ahí, pues, pero es un país de origen y es un país de tránsito, propiamente. Hay personas que vienen de Nicaragua, de Ecuador, de Argentina, de Perú, de Haití, de Cuba, y que pasan por esta tierra. Como hay guatemaltecos que también van a pasar por México. Entonces, hay que manejar esos aspectos de colaboración. Es cierto, ahora por la situación de la pandemia, pues hay que cuidarnos también nosotros, pues en ese sentido. Eso requiere desafíos. Esos desafíos es lo que se trata en el proceso de voluntariado. Acabar con ese proceso de violencia, con ese proceso de discriminación, con ese proceso de alejamiento hacia esos grupos vulnerables que nosotros propiamente estamos viendo. Entonces, propiamente el voluntariado
ha adoptado muchas políticas o ha adoptado muchos aspectos que tienen que ver propiamente con los aspectos de el interés personal. Vuelvo a decir, en algunas unidades académicas o en algunas universidades se da el aspecto de libre albedrío, prestar ese voluntariado según encuentre yo el problema o la situación. Pero hay otras que se dan desde el punto de vista holístico, como decíamos propiamente, donde ya existe una política institucional, en este caso a través de la universidad o de la unidad académica, donde nos indicarán qué es lo que nosotros debemos de hacer o qué es lo que debemos de nosotros cumplir para llevar esa fase propiamente de aspecto de solidaridad. Ese es el aspecto en sí del voluntariado. Como le digo, en algunas unidades académicas se hacen los siguientes ejes o se trabaja sobre los siguientes campos. Por ejemplo, humanidades se dan jornadas de reforestación. En veterinaria o en agronomía hay rescates de la tortuga marina, pues en ese sentido. En otras hay capacitaciones ambientales o rescate de la tortuga negra o aspectos de campañas de prevención o campañas de vacunación o campañas de desparasitación o de campañas propiamente para ayudar a que no se propaguen estos perros o estos gatos propiamente en ese sentido. Hay jornadas médicas de salud propiamente donde se dan propiamente aquí es un poco dilema por la misma sociedad en que estamos, por ejemplo, campañas de concientización de uso de los preservativos, pues en ese sentido. Se le enseña a usted pues que tiene que usar un preservativo porque la mayoría de personas pues estamos en una vida sexual activa, pues en ese sentido. No se le está diciendo que use pues y que le van a enseñar cómo, sí le van a enseñar cómo usar el preservativo, pero no le están fomentando que usted ande de picaflor en distintos lugares, pues en ese sentido. O sea, usted esté con su pareja, se va a manejar el aspecto de la fidelidad, pues en ese sentido, se trata mejor de prevenir, en este caso, embarazos o prevenir algún tipo de enfermedad de transmisión sexual, pues en ese sentido. En otras, por ejemplo, la Universidad UNIX maneja el aspecto de la alfabetización. En este caso, las diferentes carreras van a crear algún tipo de campaña. Aquí se dan campañas multidisciplinarias, por ejemplo, ciencias de la comunicación, lo podrá trabajar con derecho y podrá trabajarlo con psicología para hacer algún tipo de alfabetización. Entonces, los de ciencias de la comunicación, por ejemplo, podrán crear una campaña publicitaria para que los de derecho o psicología hagan ese proceso de alfabetización. O sea, ese es el proceso multidisciplinario que se utiliza en la Universidad UNIX, por decirlo de una forma. Hay otras que es capacitación de desastres o educación de gestión de riesgo, la prevención, pues en ese sentido. Voy a estar o vamos a ir a visitar determinado lugar en consenso con red propiamente para la prevención de algún tipo de problema que se pueda dar, por ejemplo, en los barrancos o en las laderas propiamente, para que las personas sepan cómo hacerlo. O las personas que viven en los alrededores de las faldas de los volcanes o de los ríos que cada invierno se desbordan, pues ya estén preparados propiamente para saber cómo actuar ante determinada emergencia. Existen capacitaciones sobre géneros de trabajo social, en la Rafael Andívar, por ejemplo, en el cual se va a dar algún tipo de capacitación para que el hombre, porque en este caso es el hombre, en que se le enseña que todos somos personas con los mismos derechos y obligaciones. Lo que mencionábamos, los aspectos del dote, que no voy a cambiar a una niña propiamente, en el cual esa niña tiene 8 o 10 años por una vaca, pues, porque no es así la situación. También, ojo, algo que menciona, el aspecto de las trabajadoras de hogar, propiamente. En algunas universidades se le enseña, más que todo en el área de derecho, a que estas personas tienen derechos y obligaciones, tienen un reconocimiento ante el ICS. Pero hay muchas personas que contratan a trabajadoras y pues mejor si es una muchacha, ¿no? O es una persona que venga de algún departamento, propiamente una menor de edad, porque no le voy a poder dar ese acceso al ICS o no le voy a poder dar todas las prestaciones. Entonces, eso es parte de lo que se debe de manejar en los aspectos de derecho. Aquí podríamos manejar los aspectos de la clínica, propiamente que se maneja en ese sentido. Capacitar o ayudar a las personas a que conozcan derechos y obligaciones. Y en otras, por ejemplo, hay otras universidades, por ejemplo, lo que se conoce como las escuelas de voluntariado social. Por ejemplo, existe la Rafael Andívar, en el cual hay escuelas de padres, en el cual, o escuela de hijos propiamente, o sea, cómo comportarme como padre o cómo prepararme para ser un buen padre, padre en el sentido, padre de familia, pues en ese sentido, y cómo también ser un buen hijo, o cómo ser parte integrante de una familia. O también se hacen campañas de concientización para lo que sería la adopción en esos aspectos.
Todos esos son los ejes o proyectos que se manejan según la universidad o según la unidad académica a la cual nosotros pertenezcamos. Como repito, dependerá propiamente del tiempo, dependerá propiamente del ambiente cultural o del ambiente coyuntural que se esté dando propiamente en esa situación. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran decir? La clase de hoy, como les digo, es propiamente enfocado al campo propiamente de lo que es el aspecto del voluntariado, pues en ese sentido. No sé, ¿alguna duda que ustedes tengan? Escucho sus preguntas. Algo que ustedes quieran decir. Pregunten, para estar aquí. Vamos a ver. Vamos a ver aquí, mientras regreso. No sé, son ustedes los que tienen algún tipo de duda. Bueno, con la computadora, ahorita regreso por la computadora para poder ver sus dudas. Bueno, aquí ya regresé. Bueno, vamos a ver si alguien levantó la mano. ¿Alguna duda que ustedes tengan? ¿Algo que quieran preguntar? Como digo, la clase de hoy pues es hacia términos generales de lo que se maneja el aspecto del voluntariado. Depende de cada unidad académica, depende de cada universidad, cómo se va a manejar esta situación. El voluntariado me nace de que yo lo quiera hacer, pero es obligatorio en ese sentido. O sea, lo tengo que hacer, es un requisito para poder optar a mi EPS. Pues, actualmente, pues, depende del tiempo y de las circunstancias. Psicología, veterinaria han suspendido el voluntariado por la situación de la pandemia. Pues, pero debemos de, como digo, de aprender a convivir con el virus, no se va a ir el virus. Entonces, debemos de regresar a una nueva normalidad, pues en ese sentido, siempre manejando los aspectos de bioseguridad, pues en ese sentido. O sea, no vamos a estar todo el tiempo encerrados, pues en el momento. Hay que regresar a un entorno, pues en ese sentido, adecuarnos a las circunstancias, pues en ese sentido. Siempre manejando esos aspectos de bioseguridad, no bajar la guardia, pues en ese sentido. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que ustedes quieran decir? No sé si alguien está haciendo voluntariado ahorita. ¿Alguien que nos pudiera contar sus anécdotas? ¿Alguien no sé si don Enrique o Brandon ya están en esa fase de voluntariado? ¿O alguien que nos pudiera contar? El licenciado, en el caso mío, directamente va a ser directa con una compañía. Entonces, no, por lo que entiendo, no entra en lo que es el voluntariado, ¿verdad? No entra como por definición, pues no podríamos decir que es un voluntariado. Sí. El voluntariado cae en ustedes en el área de docencia. Ajá, correcto. Ese sería el voluntariado. O sea, ahí ustedes sí van a dar capacitaciones, en este caso dentro de la empresa, a este grupo de colaboradores para capacitarlos, no sé, por ejemplo, usted del área de informática, pues para que conozcan ese nuevo programa que usted creó. De una forma, esa sería la capacitación. Exactamente. En el caso mío sería una capacitación sobre lo que son la eficiencia energética que se realiza ya sea a nivel de domiciliar o cuando uno hace sus actividades, ¿verdad? O directamente prevención dentro de la empresa, ¿va? Cómo se puede hacer los ahorros. Esa sería, digamos, la parte voluntariado que nosotros, como parte en ingeniería, nos incorpora al EPS. Esa parte de capacitación que sería el voluntariado. Correcto. Como digo, depende, gracias don Enrique, depende de cada unidad académica si va a ser el voluntariado que va a manejar. Por eso no puedo profundizar mucho porque
Cada uno de ustedes pertenece a una unidad académica distinta, pertenece a una universidad distinta, y así les van a poner a hacer el voluntariado, obviamente, en ese sentido. Por ejemplo, algunos los van a poner a trabajar con las mujeres, por ejemplo, las mujeres en las áreas de maquila, que conozcan sus derechos y obligaciones, para que no sepan, que sepan que no las pueden despedir porque están en estado de gestación, eso puede ser el área de derecho, por ejemplo. O dar algún tipo de capacitación en el área de psicología o en el área de ciencias económicas para lo que son emprendimientos. En ese sentido, ingeniería maneja mucho se me va el nombre de la ingeniera, que tiene ese aspecto de escuela de emprendimiento o esos diplomados. También económicas maneja esas situaciones. Miren, este mismo curso libre en el que ahora estamos nosotros, pues esto es un voluntariado que hacemos los docentes. Parece que el curso libre es ad honorem. Entonces, digo, a nosotros no nos está pagando la universidad por dar estos cursos. Bueno, son malos, eso no estamos discutiendo, pero eso requiere tiempo, requiere planificación, requiere una ejecución. Solo el hecho de hacer las presentaciones de PowerPoint ya requiere un tiempo, pero en ese sentido, la información que se les va a proporcionar, buena o mala, ustedes lo van a determinar cuando se les haga un proceso de evaluación, porque ustedes nos van a hacer también una evaluación hacia nosotros. Ahí vamos a terminar nosotros qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que hemos hecho mal. Pero esto sería un voluntariado. O sea, miren, uno tiene que ser agradecido, propiamente. Uno como ya profesional, en este caso, yo con mi licenciatura, con la otra maestría que tengo y con la segunda maestría que estoy cursando, pues tengo que ser agradecido con la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues en ese sentido. Igual va a pasar con ustedes. Aquí se cae de universidades privadas. Hay que ser agradecidos con nuestra universidad. Nos han transmitido ese conocimiento y eso nos va a ayudar a ser mejores personas, pues en ese sentido. Entonces, esa es una forma de compensar esa forma, a través del voluntariado. Pero como digo, depende de cada persona. Depende de cada mentalidad. ¿No hay otra duda? ¿Otra pregunta? Bueno, voy a repetir entonces la información que di al inicio de la clase. Para aquellas personas que tienen acceso a la plataforma de Wedi, ahí se encuentra el mosaico de la sesión del día de hoy, que fue el voluntariado, de los materiales de apoyo y la presentación del día de hoy. Y también está un nuevo mosaico donde dice tarea número 2. Esa tarea consiste en que ustedes van a elaborar 10 fichas, no sé qué tipo de fichas van a hacer ustedes, de trabajo de paráfrasis o fichas bibliográficas propiamente. Y yo lo que estoy haciendo es un proceso de evaluación diagnóstica, porque eso es lo que vamos a ver la otra semana, el proceso de evaluación, cómo van a presentar ustedes propiamente los resultados de su EPS. En ese sentido, eso es lo que nos corresponde la otra semana. Entonces, necesito ese proceso. Esto vale 25 puntos, con eso llegamos a 75. Y a la otra semana, les voy a estar informando cuándo va a estar habilitado el examen final. Es decir, no se sugestionen y no se preocupen por el aspecto de un examen final. Recuerden que este es un curso de actualización, es un curso de modernización para que usted conozca ciertas tendencias de cómo se manejan los EPS a nivel general, pues, en ese sentido. Entonces, el examen final, pues ya les voy a indicar la otra semana cuándo va a estar habilitado. Solo va a estar habilitado una semana, propiamente porque así más rápido hago los cuadros, más rápido los subo a la base de datos y más rápido le llega su diploma. Puede ser que su diploma le llegue a usted antes de que hayamos terminado el curso. Pero esto va a depender de usted, propiamente, y va a depender de agilidad para hacer los cuadros finales, pues en ese sentido. Pero por favor tengan consideración, y eso se los pido aquí como empatía hacia las personas de cursos libres. Solo en este curso, solo en esta sección, son alrededor de 175 personas. Pues. No es cierto que no todos han terminado, pues en ese sentido, pero hay que manejar esos aspectos de que ellos tienen que elaborar los cuadros finales, pues, en ese sentido. Entonces, en este momento voy a pasar la asistencia, en ese sentido, para que usted vea cómo se hace el proceso de asistencia. Recuerden que aquí se maneja de otra forma, en ese sentido. Entonces, no sé, como digo, si hay alguna duda, algo que ustedes quieran plantear, algo que ustedes quieran decir. Mientras paso la asistencia. Licenciado, una duda. Dale. En el caso, póngase de las maestrías y los doctorados, el voluntariado, ¿es igual, de igual manera? ¿O tiene No. otra formación? Es otra forma. Estructura? Ahí más que todo va por el área de docencia. En el sentido, recuerden que ya somos profesionales y tenemos otros compromisos. En ese sentido. Entonces, no podemos hacer ese voluntariado
lo digo con todo respeto, espero no ofender a nadie, pues. No voy a hacer un voluntariado de observador de una mesa receptora. En este caso, yo podría manejar el voluntariado en alianza con el Tribunal Supremo Electoral para el manejo o las estrategias de la distribución de los votos, por decirlo de alguna forma. O sea, hay otro tipo de acción que se va a manejar en las maestrías o doctorados. Propiamente depende cuál sea mi propuesta o cuál sea mi interés que tenga. Por ejemplo, el voluntariado, como le digo, el voluntariado que estoy manejando en mi maestría es propiamente estas clases que estoy dando, pues, en ese sentido. Hay otros que manejan el aspecto de crear, ojo en este sentido, de planificar propiamente a las campañas de alfabetización o las campañas propiamente de salud. O sea, yo voy a organizar las campañas en ese sentido. No las voy a ejecutar. Para eso van a ver los estudiantes de licenciatura, por decirlo de alguna forma. Yo las planifico, por decirlo de alguna forma. Eso sería o sea, voy a dar un tiempo para planificar y va a haber personas que las van a ejecutar. Ahora, si yo quiero ejecutarlas, eso es otra cosa. Eso es otra situación. O sea, que más que todo asesoramiento. Asesoramiento, esa es la palabra, no encontraba esa palabra. Es asesoramiento, o capacitación, o instrucción, propiamente, hacia otro tipo de servicio. Gracias, licenciado. Bueno, entonces, ahí está la tarea, la tienen toda esta semana para hacerla. Son 10 fichas bibliográficas. Aquellas personas que necesiten el material de apoyo, me pueden escribir al correo y ahí con mucho gusto les mando el enlace para que puedan descargar el material de apoyo que necesitan para el EPS. La otra semana vemos el proceso de evaluación, cómo se presenta propiamente esos resultados de su trabajo de EPS. No lo van a confundir con el informe final, eso es aparte. Es el proceso de cómo usted evalúa personal y con el apoyo de su asesor ese proceso del EPS que usted está haciendo, porque la evaluación es ex antes, durante y post el EPS. Ojo en esos tres campos, eso lo vamos a ver la otra semana. Hay que evaluar mi EPS. Esto viene siendo en aspectos administrativos como una retroalimentación. Vamos a ver si vamos bien con el EPS. Si se están cumpliendo nuestras metas, nuestros objetivos o nuestra misión y visión encaminada a lo que hemos planteado en ese anteproyecto o protocolo del EPS. Esa es propiamente la evaluación, que eso es lo que vamos a ver la otra semana. ¿Algo más que ustedes quieran decir? Sí, el tema es libre, Daisy. El tema es lo que usted quiera, lo que usted quiera trabajar. Eso no hay ningún problema. Bueno, entonces, en este momento doy por finalizada la grabación. Doy por finalizada la sesión, pero digo, hoy va a ser más corta porque era solo para que ustedes conocieran el aspecto del voluntariado. Los invito a que formen parte de Volusac. Ahí en Google escriban Volusac y ahí está propiamente, les pueden dar más información. Pues, si le nace a usted formar parte del voluntariado de la Universidad de San Carlos. Cada universidad tiene su voluntariado. No dependiendo de un EPS o de una tesis. Es que a usted le nazca querer ayudar propiamente a su universidad en ayudar a los demás. Es interés personal en ese sentido. Entonces, los que son de la San Carlos, pues escriban en Google Volusac, con B pequeña, Volusac, y ahí les puede aparecer en qué momento o qué ejes podría usted trabajar, si a usted le nace. Pues, en ese sentido. Entonces, doy por finalizada la grabación y pues doy por finalizada la sesión del día de hoy y nos estaríamos viendo dentro de 8 días.